matemático más importante de la corte de los Médicis. Era profesor de la Universidad de Pisa y el pequeño Galileo se hizo amigo de él. Pequeña clave, hay que hacerse amigo de los exitosos. Háganse amigos de gente exitosa. Busquen como puedan hacerse amigos de gente exitosa en lo que quieran ustedes cumplir los sueños. Si tienen un sueño, busquen a quien lo ha cumplido bien y háganse amigos de él. Asegúrense de hacerse amigos de él y ayuden y hagan de que él les enseñe el éxito. El éxito se aprende de los exitosos. El pequeño Galileo fue y se hizo amigo de ese matemático, y una de las cosas que ese matemático tenía era que cuestionaba a Aristóteles. Otro griego lo cuestionaba. Decía ese matemático, creo que era bueno, no recuerdo bien el nombre porque ustedes van y lo compran y dicen, ay, nos mintió. Entonces, este matemático cuestionaba a Aristóteles y Galileo veía cómo ese matemático cuestionaba a Aristóteles, se hizo muy amigo de él. Y entonces el muchachito se creó también las inquietudes y dijo, yo me voy a estudiar matemática también. Renunció sin que su papá se diera cuenta de las clases de medicina y se largó y se metió a la facultad de matemáticas solamente a estudiar matemáticas, a escuchar matemáticas, a estudiar matemáticas, Y una de las cosas que se cuestionaba por aquella época, ya se empezaba a hablar, era que Ptolomeo, que era un astrónomo, el astrónomo más importante de los romanos, era el astrólogo romano más importante, griego romano, había vivido en Egipto, había trabajado en la facultad en la biblioteca de Alejandría, era una eminencia. Y se cuestionaba que Ptolomeo, mira lo que pensaba Ptolomeo creía que la Tierra era el centro del universo. ¿Por qué Ptolomeo creía que la Tierra era el centro del universo? Pues porque ¿con qué veían más? O sea, imagínese usted viviendo en esta cosa, ¿usted qué va a creer que hay otra cosa? Uno ve para allá y es plana. Entonces creían que la Tierra se acababa y que los barcos se perdían. Ahí era muy drogo. Entonces, creían que la Tierra era plana y que el Sol salía para nosotros. El Sol venía y nos alumbraba. Era era un astro que alumbraba para nosotros. Pero ya el matemático amigo de Galileo cuestionaba eso y Galileo decía, sí, yo creo que está ese matemático. Cuestionaban a Aristóteles, La primera cosa que le tumba Galileo a Aristóteles es que Aristóteles decía que los cuerpos caían a diferentes velocidades de acuerdo al peso que tenían. Pues Galileo le decía, no, eso no es cierto, y se echó a toda la universidad encima porque él escribía cosas diciendo que Aristóteles estaba equivocado. Y una cosa que les comprobó, le dijo a todos los profesores que se pararan abajo de la torre de Pisa que está así. ¿Han visto la torre de Pisa? Los que han ido a Pisa ven que hay una torre que está así. Es una torre. ¿Quiénes han ido a Pisa y han visto esa torre? ¿Y por qué no han ido? Yo la primera inquietud que cumplí con ese negocio fue yo quiero ir a Pisa donde vivió Galileo y yo quiero ver dónde este desgraciado fue que vio la caída de los cuerpos. Pues Galileo se rodeó de todos los profesores y subió unas cosas en plomo y les demostró que no importaba el peso, las cosas caían al mismo tiempo. Quedaron con la boca abierta y acababa de destronar la teoría de Aristóteles y acababa de transformar la física. O sea que antes no pensaban. La gente era repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Galileo ganó tanta reputación que la siguiente cosa que cuestionó fue la de Ptolomeo sobre el centro de la Tierra, sobre el geocentrismo. Y entonces se encontró un telescopio que había perfeccionado un holandés que se llamaba Hans Lippershey. Y perfecciona el telescopio y empezó a ver a las estrellas y empezó a escribir que la Tierra no era el centro del universo. ¿Eso era peligroso? Era re peligroso. Era re peligroso. Era re peligroso. No les digo por qué, pero era re peligroso. Era re peligroso porque acuérdense que la Edad Media creía que Dios tenía un solo hijo. ¿Y a dónde lo había mandado? A la Tierra. ¿Por qué lo mandaba a la Tierra? Pues porque no había dónde más mandarlo. Ni más bobo que lo mandara al espacio. Era peligrosísimo. Entonces la gente creía que Dios tenía un solo hijo y que obvio lo mandaba a la Tierra.
Y Galileo le dijo, la Tierra no es el centro del universo. No es el centro del universo. Perfeccionó un telescopio que Hans Lippershey ya había inventado y empezó a ver las estrellas y empezó a hacer subir gente al telescopio y le demostró que la Tierra era una pinta, como la pinta de un lápiz en una sábana, en la miseria de la esquina. Y que no solamente no era el centro del universo, sino que no éramos absolutamente nada en el universo. Y Rostand, que era un filósofo francés, de una vez apareció y dijo, o sea que el día que la Tierra se desaparezca con la última bacteria y todo se haga polvo, el universo ni siquiera se habrá percatado de eso. Así somos de infelices en el universo. Dijo, ¿eso qué se llama? Usar el coco. Dijo Rostand, o sea que no somos nadie. El día que la última bacteria se desaparezca de esta Tierra con tierra y todo, el universo ni siquiera se habrá percatado de eso. Somos una esquirla de polvo en el universo. Y eso armó la revolución más grande en Europa, porque Galileo inmediatamente fue llamado a declarar ante el tribunal de la Santa Inquisición. El Papa dijo, yo esta no me la aguanto. Yo esta no me la aguanto, porque los filósofos franceses e italianos le empezaron a decir, hello, ¿y por qué Dios mandó el Hijo a este pinche planeta? Oye, ¿será que Dios no conoce a Galileo? Dijo otro. Le armaron un show y en las cortes europeas los dramaturgos, acuérdense que era el teatro el que se usaba, y los dramaturgos aparecían en tarima diciendo en Inglaterra, en Londres, aparecían en Milán y en las tarimas de Roma y de Florencia diciendo, oye, pero Dios, ¿cómo manda a su Hijo a este planeta tan infeliz? Y eso creó una cosa en la filosofía que se llama la duda. Y apareció un francés que se llama René Descartes y creó la filosofía moderna y escribió un libro que se llama La duda metódica. No creáis en nada, dudad de todo. Eso se llama filosofía. No creáis en nada, dudad de todo, porque siempre que te hacen creer en algo, dijo Descartes, te van a manipular. Todo el que te diga, no, cree en mí, que yo te llevaré, dígale, qué susto, qué susto. Le dijo Descartes, al mundo tienen que dudar. Eso creó claro que eso fue más adelante obviamente, pero crearon una revolución tan grande que Galileo fue llamado al tribunal de la Inquisición. Y el tribunal allá circunspecto, en aquella época quemaban a la gente viva. Ya Galileo había visto quemar a Giordano Bruno. Giordano Bruno era un filósofo italiano increíble, que el pecado de Giordano Bruno era que había dicho que habían otros seres que habitaban fuera de la Tierra. Siglo XVI, Giordano Bruno dijo, no somos los únicos en la Tierra, hay seres que viven también fuera de la Tierra en otros planetas. Y había visto extraterrestres. Lo quemaron vivo en la Pira Romana, en el Campo di Fiori en Roma. Yo fui hace 6 meses a ver el Campo di Fiori y está Giordano Bruno allí colgado, pues en una estatua, obviamente, allí lo quemaron. Llevaron más o menos 500 personas de Roma a ver cómo quemaban a Giordano Bruno, pero antes se aseguraron de quitarle la lengua vivo. Le cortaron la lengua vivo y después lo quemaron. Galileo vio todo eso. Sin embargo, Galileo había hecho una revolución tan profunda dentro de sí educativamente que se lanzó y dijo, la Tierra no es el centro del universo, el Papa lo llama. Y fue al tribunal de la Inquisición, era profesor de la Universidad de Pisa, eminente, porque ya lo respetaban muchísimo como matemático. Y fue y se presentó a la corte, al tribunal, y el tribunal le dijo, mire Galileo, usted está contradiciendo la Biblia. La Biblia no dice eso. Es muy peligroso lo que usted está diciendo, porque el mundo está alarmado con lo que usted está diciendo. Usted está haciendo pensar el mundo. Y nosotros no queremos que el mundo piense. Y le dijeron, Galileo, usted se tiene que retractar de lo que usted ha dicho. Si no se retracta, lo quemamos vivo como a Giordano Bruno.
Galileo tenía 69 años y dijo, no, yo no me voy a retractar. Yo no me voy a dejar quemar, dijo entre sí, ¿qué otra opción hay? Entonces le dijeron, no, le damos la casa por cárcel, cadena perpetua, nunca puede salir de su casa, como hacen hoy los fiscales. Le dieron la casa por cárcel a Galileo Galilei y le dijeron, se tiene que retractar por escrito y verbalmente ante nosotros de que lo que usted vio es falso. Y digo, Galileo, listo, hágalo. Me retracto. Fue ante el tribunal y se retractó. Juró ante la Biblia de que yo no he visto nada, de que el telescopio era chimbo. O sea, yo no he visto nada. El telescopio tenía un vidrio mal hecho. O sea, yo no he visto nada. Perdóneme la vida, perdóneme lo que he hecho. Y se fue. Saliendo del tribunal dijo, pero que se mueve, se mueve. Galileo acababa de transformar el mundo, señores. Un acto educativo en una persona. Un acto educativo fue capaz de transformar el mundo. Un acto educativo fue capaz de transformar el mundo, señores. Es clave transformar el mundo donde vivimos. Clave, emocionante, divertidísimo. Y si no podemos transformar el mundo, al menos el mundo personal. Al menos el mundo transformar el mundo personal, y hacia eso es que va dirigido todo esto que yo les cuento. Pues señores, la era agrícola se acabó, y con todos estos descubrimientos, Watson inventa la máquina de vapor y crearon la era industrial. Los americanos ya habían abierto Estados Unidos y crearon la era industrial. Se creó la segunda etapa de la economía en el mundo, la era industrial, y entonces empezaron a crear fábricas, y la esclavitud se transformó por el empleo. Entonces soltaron a los esclavos y les dijeron, liberémoslos, son libres ahora, váyanse para la calle. Y los contratamos mediante un sueldo y les hacemos creer que son libres. Y así nació la segunda era. Eliminaron el empleo, eliminaron la esclavitud, lanzaron a la gente a la calle como la libertad y los contrataron como empleados. Una de las cosas que cambiaron es que, recuerden que yo siempre he dicho que ser esclavo era muy bueno, porque uno, le daban la comida, le daban techo, abrigo, chuchú, le daban cariño porque los querían, sí, de vez en cuando les pegaban, pero tenían todo. Ahora miren lo que le dijeron a la gente en la era industrial: se largan a la calle, los contratamos mediante un sueldo y ustedes se lo gastan en la economía de nosotros. Se crearon el dinero, inventaron el dólar para gobernar la economía. Ellos imprimen el dólar en una máquina, hacen creer que el dólar es oficial, y uno dice, ay, hay dólar falso, el dólar bueno. No, el bueno. Falsifican dólares. Todo el dólar es falso. Todo el dólar es falso. ¿Se acuerdan que le hacían creer que el rey, que el papa era el que elegía a los reyes porque Dios ya hablaba de noche? Ahora, ¿qué nos hacen creer? Que el dólar es bueno. Nos hacen creer que el dólar tiene respaldo en la economía y que solamente la Reserva Federal tiene derecho a imprimirlo. Entonces los políticos endeudan el país en dólares falsos. Y el país endeuda a los ciudadanos con dólares falsos. Pregunta, ¿por qué la gente no se rebela? Porque no lee. Porque estamos viviendo otra vez en la Edad Media. Y esclavizaron a la gente otra vez con el dólar, con la moneda falsa. Es una moneda falsa que no tiene respaldo en la economía. Y quiero contarles una cosa, muchachos, gravísima. En este momento, cada norteamericano que nace en ese país nace con una deuda de $174.000. Cada niño que nace hoy en suelo norteamericano sale con una deuda de $174.000, $180.000. ¿Cómo la tiene que pagar? ¿Cómo la tiene que pagar? Trabajando mediante impuestos. O sea que ya nacen esclavos. Cuando ese niño tenga por ahí 18 años, la deuda más o menos es de $500.000, dice el autor. Después pasa a $1.000.000. ¿Quién la tiene que pagar? El ciudadano que vive en los Estados Unidos. Colombia